Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 27 de mayo, un día en el que se anuncia fase 2 de la desescalada en Panamá. ¿Qué debe pasar a partir del lunes 1 de junio? Va a estar el ministro de Comercio e Industrias con nosotros, porque hay muchas interrogantes. Una de las que hablaba José Luis, en un momento en que también los transportistas parecen estar perdiendo la paciencia. O les subsidian el pasaje o les dejan subir el pasaje, porque ellos dicen que ese número máximo de pasajeros no les da a sus cuentas. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de ese recorte de 25 millones que sufrió la Universidad de Panamá. Además, ¿qué debe pasar con la hidroxicloroquina y cuáles son las recomendaciones o qué va a hacer Estados Unidos ante esta advertencia de la OMS que ha tomado nuestro país por válida y ha retirado de los procesos de medicación para el COVID-19? Así las cosas. Don José, viene la cuarentena, se acaba el confinamiento y ojo, ¿qué van a hacer pues los sectores que van a abrir el lunes? ¿De qué forma y cómo nosotros vamos a poder convivir a partir del lunes? Buenos días, Fernando. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a toda la gente que nos sigue en KW Continente y nos ve en el canal 21 a través de Next TV. Tómese su café, tranquilo. Nosotros lo vamos a mantener informado de las cosas que están ocurriendo. Los hechos se los vamos a dar. Cuando le queramos dar un análisis, se los informamos. Y usted haga saque sus propias conclusiones. Sus propios análisis. Sí. Oiga, Fernando, usted sabe que pasó algo inaudito en Twitter ante una campaña que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene de que el voto electrónico constituye un fraude masivo, según las aplicaciones que él está haciendo, cosa que eso ha venido sucediendo en los Estados Unidos todas las elecciones. En los Estados Unidos no hay una prueba real de que hay un fraude masivo como tal. De hecho, cuando el presidente de los Estados Unidos ganó en el año 16, él nombró una comisión para hacer un estudio porque acuérdese que en esa campaña él perdió el voto popular. Además que se hablaba del voto de la influencia de Rusia en esa elección. Entonces, en el voto popular, Hillary Clinton ganó, pero en el voto que vale, que es el voto de los delegados, de los colegios electorales, ganó Trump. Y él mandó a hacer una investigación y la investigación quedó en nada. No encontraron absolutamente nada. Bueno, Twitter ayer puso una advertencia por potencial engañoso de la publicación, ¿no? Sobre los tweets del presidente. Y dice que es una información potencialmente engañosa y puso la necesidad de darle un contexto a la noticia que el presidente está dando, porque tiene un contexto engañoso. No existe sustentación. Esta es la primera vez. ¿Y qué hizo el presidente de los Estados Unidos ayer? Amenazó a Twitter y por ahí mismo. Nada más para que usted tenga una idea. Por eso que usted tiene que ser cuidadoso en lo que lee en los Twitter. La información en Twitter se legaliza como verdad. Difícil la palabra que hizo. No es que se legaliza. Se hace verdad manipulada cuando los medios formales le dan réplica y utilizan ese instrumento para engañarlo a usted. Mañana tenemos a la catedrática Maritza Mosquera de Schmidt hablando de eso exactamente. Que esto ha sido, yo creo que el pan nuestro de cada día, cómo separar el trigo de la paja. Entonces, usted tiene que recurrir, por ejemplo, en tiempos como estos, de estos tipos de eventos, a la información científica. Entonces, nosotros le dimos, a través del doctor de la Rosa, una serie de puntos donde usted puede comunicarse. Y si se le olvida, ponga CDC, Organización Mundial de la Salud, CDC, ponga las universidades, y ahí hay toda clase de información científica. Estoy hablando de científica, José. Ayer la Universidad Johns Hopkins puso en duda todos los resultados que está dando Venezuela sobre el manejo del coronavirus. Y bueno, a eso además de Human Rights Watch, pues hablando también que estos datos no son datos oficiales. Yo creo que esto ha puesto en evidencia, y hay un filósofo surcoreano que les recomiendo, que ha dado cuáles son las 12 verdades que han salido
en esta coronavirus y una de ellas, creo que es la número 5, dice, el coronavirus es el espejo de la sociedad. Las sociedades pues, que tienen programas de salud y educación más bajos son los que más han sufrido. Y eso pues incluye a los Estados Unidos con esos 100.625 muertos que obviamente que yo creo que el sumum del descosimiento por las costuras de Estados Unidos ocurrió ayer cuando la ONU le dona 250.000 de mascarillas al estado de Nueva York. Eso yo creo que dice mucho y esos 100.625 americanos que hoy pues no están víctimas de esta pandemia. Esa donación no le debe gustar mucho al señor Trump. Oiga, le voy a dejar con dos pensamientos de ese cerebro. ¿Cómo le podemos decir a Alberto Einstein? Bueno, ese científico. Eminencia más importante de ese científico, física ese moderna. joven, que siempre se mantuvo joven. Einstein murió como a los 76 años. Dice Einstein que si A es el éxito de la vida, Ujú. entonces A es igual, acuérdense que Einstein es una mente matemática, ¿eh? A es igual a X más Y más Z. Entonces, por ahí mismo dice, siendo X igual a trabajo, Y igual a placer y Z, mantenerse la boca callada. Ese es el éxito de la vida. ¿Mm? Muy bien. Y decía Einstein también, para que usted vea lo que le vamos a hablar hoy, que la mente es como un paracaídas. Fernando, solo funciona cuando está abierta. Sí. Eso El es paracaídas solo funciona, cerrado no sirve. Así que usted mantenga su mente abierta. Tiene usted el derecho a la duda razonable, a la duda científica. Claro que la tiene. Oye, ayer en Venezuela, pues el Tribunal Supremo de Justicia declara ilegal a Juan Guaidó y a la presidencia, bueno, a toda esa asamblea. Así que el voto popular, pues, lo mataron de un plumazo y otra vuelta de tuerca más a una crisis que, como decía Patricia Poleo ayer, esta llegada de estos petroleros iraníes lo único que han hecho es exacerbar la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, entró el tercero. Ya se puede decir que... Bueno, vamos a darle rápidamente lo que está ocurriendo después de toda esta introducción, lo que está ocurriendo en el mundo. La pandemia se sigue expandiendo, diseminando a nivel de 100.000 casos positivos por día. Por día. Ayer teníamos 5.6, hoy tenemos 5.7 millones de casos positivos con 353.000 muertos. En los Estados Unidos, la contaminación en positivo está en 1.700.000 y los muertos sobrepasan los 100.000 en 100.625. Hay fotos espeluznantes, tristes, lamentables en periódicos del mundo, en donde ponen fotos con féretros. Sí. Estados Unidos llegó a la cifra 100.000. Y el presidente de los Estados Unidos ayer se dedicó a atacar a todo el mundo menos a hablar de este drama. Yo creo que hay un sentido de respeto que hay que sentir. Sí. Yo noto que como que el presidente está más preocupado por la reelección que por lo que está ocurriendo en la pandemia. Por ejemplo, ayer criticaba el presidente el lunes, el ex vicepresidente Biden y candidato y rival del presidente Trump en las elecciones de noviembre de este año, por estar usando máscara y se mofaba de que Biden esté utilizando máscara el día de Acción de Gracias al poner una corona, cosa que él no hizo, el presidente. El día de Acción de Veteranos. El día de recordación. Esa sería la traducción. El día de recordación a los muertos, que antes era solamente a los de la guerra civil, después se extendió a las otras guerras. Bueno, es que los de la Primera Guerra es el día del 11 de noviembre. Entonces, esto motivó pues que el expresidente y candidato Biden le dijera a Trump que él era un tonto, idiota. Y esto ha generado muchas críticas en los Estados Unidos de esto. La pandemia se ha convertido en el tema político fuerte para Trump, y por eso que Trump impulsa la apertura económica. Él apuesta a que la apertura económica será acelerada, e incluso da como hecho de que el incremento de las bolsas ya es un indicador de que vamos para adelante. Bueno, las bolsas es una cosa y la economía es otra cosa.
La bolsa hace multimillonarios, lo que son multimillonarios, pero no resuelve el problema del desempleo. Vamos a estar claros en eso. Creo que él mismo lo describió con exactitud. Cuando dijo que lo que hacen los millonarios es meter malas noticias para que la bolsa baje, comprar barato y después vender caro. Él sí sabe cómo es esto. El otro país que es un desastre en esto del manejo del coronavirus es Brasil. 395 positivos y 24.500 muertos. 395.000 positivos. Y 24.500 muertos. Y fíjese las proyecciones que hay. Se considera Brasil, que ya con esto tiene casi... 391.222 casos. Brasil. 390. Bueno, y nos quedamos viendo... ¿La fuente es? La John Hopkins. Usted está usando la John Hopkins. Yo uso la fuente del Mundial, la que recoge todo, pero igual, las cifras después se emparejan. Terminan emparejando. Tomemos la suya, 390.000, que significa que está en segundo lugar, y hay proyecciones que ponen a Brasil llegando y sobrepasando a los Estados Unidos, tanto en casos positivos como en muertos. Eso es peligroso. Muy peligroso. Para la región y para Brasil. ¿Por qué para la región? Nada más recuerde que Brasil es frontera con toda Sudamérica, menos con dos países. Ecuador y Chile, que Chile ya tiene su propio infierno igual que Ecuador. Sí. Y entonces, fíjese lo que pasó en Brasil. ¿Usted recuerda el 13 de abril? 2 días después, Panamá también hizo lo mismo. 2 días después que la Organización Mundial de la Salud decreta, el 11 de marzo, que hay una pandemia mundial. Ya había declarado alerta, declara pandemia. Brasil fue uno de los primeros países que en boca de su ex ministro de salud de ese momento tomó una serie de medidas, restricción de viaje, cuarentena, ordenó un conjunto de medidas que fueron desmontadas 24 y 48 horas después, adivine por quién. Por el jefe de gabinete de Trump, que es el general Walter Sousa Braga. Y agárrese ese nombre en la cabeza. Ese fue el hombre que dijo, no, esto no es así, este virus no funciona, por instrucciones de su presidente. Este es un general, el señor presidente en su rango militar es un capitán. Era capitán. Bueno, este es el jefe de gabinete, el general este. Y este general sobrepasó al ministro, por eso que el ministro renuncia después, y el que nombran también renuncia. Los ministros de salud han pasado por las armas en Brasil, porque puso al comando de la crisis a un general que no sabe nada de epidemiología, obviamente, y que llevó a Brasil a ignorar la magnitud de esta crisis. Mira dónde está planteado el país. Nosotros salimos casi por ahí. El primer caso de nosotros fue el 9 de marzo. Y nosotros comenzamos a tomar medidas y llegamos a tomar medidas cuarentenarias duras, pero se mantuvieron. Ahora le explico algunas de mis preocupaciones. España hizo la corrección. Originalmente había hecho una corrección de 2.000 muertos y ahora pone los números en 27.117, es decir, una corrección ahora hacia arriba. Hacia arriba. Y siempre habrá correcciones, no se preocupe por las correcciones. En la búsqueda de las estadísticas, algunas veces están mal manejadas, a veces están subinformadas, a veces están sobreinformadas, y al final tendremos las cifras. Siempre será un aproximado. No nos engañemos, el número de positivos de coronavirus, pues usted puede estar seguro que es más alto de lo que estamos informando, pero tenemos las mediciones, que es la que nos dice lo que sabemos. Las otras son suposiciones. Pero en la magnitud en cómo se reproduce este virus, usted puede asumir que la infectación es mayor en todos los países. En todos los países de lo que se está informando. Para que estemos claros. Lo que es más preciso probablemente sean los muertos, porque los muertos no se pueden ocultar. Bien. En México, aparte del problema que sigue siendo también México un centro de contaminación de este virus. 2.610 nuevos casos. Mire la cifra. 268 nuevos fallecidos. 77.883 casos en total, con 8.738 muertos. Y México tiene focos serios de contaminación y va a seguir. Pero ayer se informó por primera vez que en el primer trimestre el Producto Interno de México cayó 1.4%. 1.4%. Es decir, sin coronavirus. Sin coronavirus, que ya venía, le habíamos advertido, sin coronavirus ya los pronósticos eran que México iba a estar por debajo de 4%. Bueno, en el segundo trimestre se estima que el Producto Interno Bruto caiga 3 veces más.
de aproximadamente 5%, lo que daría una caída del 7% en junio. Ya hay una contabilización, una estimación, perdón, la pérdida de empleo que se estima en 1 millón. Y entonces el presidente López Obrador, como es su costumbre, dice, nosotros vamos a crear en los próximos 6 meses 2 millones de empleos. Como si eso fuera a soplar y hacer botella. ¿Y cómo lo va a crear? Fíjese, con una nueva refinería, con el precio del petróleo como está, caro como México. Los analistas internacionales consideran que es un error de México insistir en mantener una empresa que está quebrada. De dividirla y venderla por retazo. Está quebrada. La deuda de Pemex es de 100.000 millones de dólares en moneda en dólares. Para que tengamos, si usted ese muerto lo puede resucitar. La situación en Chile, particularmente en el área de Santiago, es crítica. Crítica por decirlo menos. Bueno, de los 77.961 casos, Santiago tiene 62.000. Veamos nuestras gráficas de Panamá y les quiero hacer unas observaciones sobre esto. Nosotros ayer informó el Ministerio de Salud Pública que teníamos 11.447 casos. Ahí está la gráfica. Ahí está la gráfica. Yo le quiero hacer una explicación a nuestra audiencia. Esa gráfica que está ahí, esa es la polinómica, ¿no, Fernando? Usted que le ve mejor que Leo. Sí. Bien. Observe, déjeme esa la gráfica ahí. Vamos a trabajar con esta gráfica. Nosotros le presentamos dos gráficas. Una que es el incremento diario, el delta X diario. ¿Y por qué lo hacemos? Para que usted tenga una idea de cómo va creciendo día por día. Y le presentamos esta que está en pantalla ahora mismo, que tiene los casos reales en su totalidad. Y se las presentamos. Esa línea punteada que usted ve es los casos reales día por día, en toda la medición que hemos tenido. Y le aplicamos a eso dos análisis matemáticos. Uno, un análisis lineal, que nos dice a nosotros si eso va a subir. Entonces, ¿quién nos dice eso? El R. Y fíjense que por las últimas mediciones, las últimas 4 mediciones en particular, sábado, domingo, lunes, viernes, sábado, domingo y lunes, usted ha encontrado una cosa. Observe la lámina al final. Usted ve que cómo se ha disparado. Los niveles de esta lámina demuestran que este es el pico más alto de toda la serie. El segundo pico más alto. No, con cantidad. El más alto es uno. Una muestra que estuvo por ahí por... marzo. Un mes más o menos. Pero quedó en 370 y bajó drásticamente inmediatamente. Pero este se ha mantenido por 4 días. Sí. Estos últimos 4 días son responsables de casi 1.000 y tantos casos positivos de los 11.000. Y me surgieron inmediatamente una serie de preguntas. Según el analista, el señor De Rodrigo, explicaba que el R, según él, está en 1.06. Y dijeron hace unas semanas que si el R estaba por encima del umbral de 1, no iba a haber apertura. Ahora está por encima de 1. Pero lo que más me preocupa es este incremento de los últimos 4 días. Es cuando anunciamos medidas de apertura. Y me preocupa esto. ¿Por qué? Porque escuchando determinadamente la conferencia que dieron ayer, y particularmente lo que explicaron estadísticamente, porque no hay explicaciones epidemiológicas. Y aquí que llamo yo una explicación epidemiológica, lo explicó el doctor Mendoza. Desde el punto de vista de la epidemiología como ciencia, usted tiene que explicarle a este país qué fue lo que pasó estos 4 días. ¿Y por qué tú haces una apertura en el momento en que estás en la máxima? Esa es la primera pregunta que queremos saber. Entonces, ¿por qué tenemos tantos muertos? Y si tenemos que desglosar esos muertos, si esos muertos, algunos son, ¿cuántos son que traían enfermedades de arrastre? Estaban comprometidos antes del coronavirus. ¿Y cuántos murieron por el coronavirus per se? Tenemos que mirar con mucha mayor precisión la población afectada en los focos. Pero no hay análisis epidemiológico. Es más, el análisis estadístico que hace el joven Rodríguez ayer me pareció tan superficial. Te digo con toda sinceridad.
que me llama la atención que el MINSA, teniendo tantos epidemiólogos que conocen de esto, no pongan a alguien que tenga una mayor capacidad de comunicación, de explicar con claridad, no estas cifras, sino el concepto epidemiológico. ¿Qué le interesa a la población? Si yo salgo, ¿cuál es el riesgo mío? ¿Cuál es el riesgo mío? Entonces escuché algo que me llamó más la atención, que es pensar que en 60 y 70 días de pandemia ya la conducta social de los panameños ha cambiado. Al contrario. En la historia de la humanidad, fíjese lo que le voy a decir, ninguna sociedad, ninguna, ni la más culta, ni Austria, nadie cambia en un proceso de 60 días, nadie. Bueno, José, nada más hay que remontarnos a los tiempos de la invasión, donde tuvimos también un confinamiento por más de 60 días, los días posteriores. Y la conducta social nuestra, no nos confundamos, que yo me pongo una máscara, y eso no quiere decir que ya yo cambié la conducta social, los hábitos sociales, son un proceso largo. Y nosotros no hemos tenido una campaña de información, de formación educativa, porque quienes están dando estas explicaciones hablan para ellos, para pensar, si este joven fuera mi estudiante, yo lo hubiera preparado, a este joven doctor, lo hubiera preparado para comunicarse. Entonces, cuando va a explicar una lámina, tiene que tener la capacidad de comunicarla bien. Y hay preguntas que la gente tiene, que se quedaron. ¿Por qué tú abres en el momento en que tienes 4 días continuos de incremento, que son responsables casi por el 10% de los positivos? De todos los casos, ¿sí? De los 4.000. ¿Por qué? La primera más pregunta. del 10%, casi el 20%. ¿Por qué tenemos una tasa de letalidad tan alta? Tantas personas, mire los muertos por millar. Nosotros tenemos defunciones por millón de habitantes 73,16, una de las más altas. No confundamos el coeficiente con el... Ahora buscámoslo en la relatividad. Esto me lleva a decirles que yo sí creo que hemos avanzado. Pero yo creo que el índice de reproducción del virus o ha subido más de lo que dice, o está mal calculado, o estamos muy deprisa. ¿Hay que abrir la economía? Sí. Pero la impresión que me da a mí que cuando el lunes la gente salga, es como soltar unos terneros, que usted lo tiene en un corralito, y lo suelta. ¿Qué es lo que sale? ¿Usted ha visto los terneros cómo salen? Al garete. Así me dicen en mi pueblo. Y no es que ya los hábitos cambiaron. No nos engañemos en eso. Los hábitos no han cambiado. La gente va a salir al tropel. Hacer lo que siempre ha hecho. Pero además quedaron muchas preguntas. Taxistas que preguntan, ¿y ahora qué yo hago? Salimos hombres y mujeres juntos, salimos todos. Entonces, yo creo que hay que digerir esto. Por lo pronto, yo les recomiendo algunas cosas. Tome las medidas del caso. Observe lo siguiente. Nosotros no tenemos ningún dato especial de nada. Nosotros vemos los que tenemos, los que nos presentan. La mayoría de la gente que se está enfermando son jóvenes. Ahora sí. Y los que mueren son los viejos. Entonces nosotros queremos saber cuál es el nivel en la que se desarrolla este proceso de infectación en las casas. Eso es epidemiología. Y nosotros tenemos grandes epidemiólogos en este país, grandes gente que sabe de esto, infectólogos. Recuerden ustedes del Ministerio de Salud, en Panamá hay biólogos, matemáticos, ingenieros, economistas, gente que sabe de finanzas, que sabe hacer cálculos matemáticos. Y entonces la gente está preocupada por estas cifras y no las entiende. Esa es una recomendación que le dejo. Rápidamente a otros temas. La política regional tiene como epicentro hoy lo que está ocurriendo en Venezuela, en varias cosas. Entró el tercer barco iraní de los 5 en aguas territoriales venezolanas. Aguas de soberanía venezolana. Esto significa que los Estados Unidos se rindió ante Irán. No. Yo les dije a ustedes que los Estados Unidos tenían una flotilla allí para abordar los temas de droga. Si los Estados Unidos hubiera querido que esos barcos no entraran ahí, no hubieran entrado. Hubieran puesto una flota de verdad, como lo hicieron en Cuba. Comparar una cosa con la otra no era lo correcto. Y además los Estados Unidos viven otra coyuntura ahora mismo. Esperar de los Estados Unidos preocupación real y auténtica por la democracia de nosotros
de Venezuela, eso es un sueño de opio. Porque ellos allá no la tienen. Estados Unidos vive quizás hoy una de las épocas de mayor confusión con una política de un presidente Una política exterior errática. que no tiene política exterior, que por un día está contra China, contra Rusia, después habla bien de Xi Jinping, habla bien de el presidente Kim Jong-un de Corea del Norte, de pronto ataca a Rusia, se ha peleado con los aliados europeos, ha olvidado a África. De América Latina la única propuesta que realmente tiene es el muro ese que tiene ahí con México. Y Venezuela. Y Venezuela es una política blandengue, no sabemos ni siquiera qué es lo que quieren hacer en Venezuela. Y entonces lo que ha producido esto es un fortalecimiento de la estructura político-militar de Maduro. Eso es lo que ha pasado, lastimosamente. Y un debilitamiento de la dirección de Guaidó, no de la oposición, porque la oposición en Venezuela yo creo que sigue siendo mayoría. Sí. No nos engañemos en eso. Lo que le hace falta es un liderazgo inspirador que pueda unir tanto a la oposición como a los chavistas que están cabreados. Hartos de- Cabreado, la palabra sería cabreado. Bueno, esto es un problema que está en desarrollo. No esperemos de los Estados Unidos una solución a este problema porque los Estados Unidos tienen suficiente problema y en procesos electorales, salvo que el cálculo electoral le diga a Trump que algo en Venezuela lo pueda ayudar, y no creo que esto sea el caso, los Estados Unidos, el presidente tiene con coronavirus llegando a 100.000 muertos. Entonces imagina el impacto de esto en los Estados Unidos. Y con una economía que está ahora mismo con más de 39 millones de desempleados y con el coronavirus que ha atacado también a ciertas partes de las Fuerzas Armadas. Tiene una limitación porque tiene demasiados frentes abiertos simultáneos. China, Rusia, acaba de cerrar con Brasil, Irán, el Mediano Oriente, Turquía, Rusia, Europa. Entonces Estados Unidos vive de espaldas al mundo con Trump. No es que ha perdido importancia, no, Estados Unidos es una nación, es la nación más poderosa del mundo y por eso a nosotros nos interesa todo lo que pasa allí. Y China se está preparando para la confrontación que viene. ¿Cuál es la confrontación que viene? La Guerra Fría que se ha montado contra ellos. Ellos están trabajando en eso. Nosotros debemos pensar en el marco de todas esas cosas. Fernando, creo que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ahora, vamos a hablar sobre cuando cambiemos de estudio, vamos a hablar de otras cosas de Panamá que están pasando.